Bueno, les voy dando la bienvenida a los que van entrando y mientras tanto, como tenemos un día muy cargado para poder abordarlo, ¿no? Sin que nos queden cosas sin poder, por lo menos las más importantes, ¿no? De poder compartir con ustedes, vamos a ir empezando, ¿no? Les voy a plantear más o menos cómo va a ser esta clase, ¿no? Donde nos quedaron todavía resolver un poquito el cierre, ¿no? Del modelo constructivista, que me gustaría no pasar por alto, que es específicamente cómo se da el procedimiento de ajuste para este modelo constructivista, para luego sí pasar, ¿no? Luego de cerrar esta parte con el modelo de la socioconstrucción, como para poder ver, ¿no es cierto?, las diferencias entre uno y otro, ver justamente cuáles son sus supuestos, cuál es la relación, ¿no es cierto?, entre el modelo constructivista que le atribuimos, digamos, a Piaget, y cuál es el de la socioconstrucción, qué relación puede haber entre, de hecho la hay entre ambos, ¿no es cierto?, es decir, no como en un principio, ¿no?, surgió como así como una crítica, ¿no?, a Piaget, sino como complementariedad, y que justamente en esto que vamos a retomar de la clase pasada, que son este mecanismo de ajuste, lo vamos a explicar y lo vamos a entender puntualmente, ¿no es cierto? Así que bueno, comienzo entonces por aquellas diapositivas que fuimos viendo y que no alcanzamos a desarrollar la clase pasada. Así que voy a comenzar compartiendo pantalla. Bien, bueno, todo en orden. Me gustaría detenerme en esta parte, que ahí quedamos medio rapidito el otro día, ¿no? Que es justamente un poco resumir a qué nos referimos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de constructivismo en relación a la educación escolar, ¿no? Y que tiene que ver con esto, fundamentalmente la cantidad de teorías, ¿no?, psicológicas que de alguna manera lo conforman, ¿no? De tal modo que César Coll nos habla, ¿no?, del constructivismo como un marco referencial, es decir, un marco teórico, ¿no?, de una serie de teorías psicológicas que de alguna manera son subsidiarias, ¿no?, de este modelo. También, de alguna manera, estas teorías, o las que de alguna manera son seleccionadas, tienen que inspirarse, digamos, en una posición epistemológica, que es la que sustenta, ¿no?, el constructivismo, ¿no?, por un lado. Y por el otro lado es cómo se utilizan estas teorías psicológicas y cómo se han utilizado históricamente, ¿no?, en la consolidación de este modelo constructivista. Entonces, en constructivismo y educación escolar, que no hablamos siempre de lo mismo ni lo hacemos desde la misma posición epistemológica, Coll plantea algunas cuestiones, pero fundamentalmente lo que va a abordar, ¿no es cierto?, en este tema es la relación que ha existido y cuál para él, para Coll, sería la relación correcta entre distintas teorías, o sea, entre el conocimiento psicológico, para que realmente pase a ser o a integrar la teoría y práctica educativa. En ese pasaje, en esa relación, ¿no es cierto?, es que encontramos en este modelo, ¿no?, el procedimiento de ajuste, a diferencia de lo que hemos visto para el modelo sistémico y para el modelo psicodinámico. ¿Y cómo lo aborda Coll en este anuario, que es donde está publicado este trabajo de Coll, que es un
es un anuario que sale justamente a los 100 años, ¿no?, del nacimiento de Piaget, justamente. Hay muchos autores, ¿no?, y muchas posiciones con respecto al constructivismo en este anuario, justamente. Y es ahí donde surge este hecho explicativo, ¿no?, que da lugar a una mirada de cómo se han utilizado las teorías psicológicas, ¿no?, y qué relación ha tenido con la práctica educativa. Cole lo manifiesta a través de tres versiones, tres formatos, digamos, ¿no?, de esta relación entre el conocimiento psicológico, las distintas teorías psicológicas, y la teoría y práctica educativa. Estas tres versiones las llama también lógicas, y va a plantear, ¿no es cierto?, en una compilación que hace de cómo ha sido utilizada, ¿no?, estas teorías psicológicas vinculadas al constructivismo, y habla de tres lógicas, ¿no?, tres lógicas que son distintas, de las cuales, ¿no?, él va a fundamentar cuál sería la correcta, ¿no?, en la consolidación del modelo constructivista. Y habla de la primera lógica, ¿no?, que hay una sola teoría psicológica, ¿sí? Digamos, así se lo conoció al constructivismo en nuestras escuelas al principio, ¿no es cierto?, cuando tenía una fuerte dependencia, ¿no es cierto?, de la teoría genética de Piaget, y se trataba de explicar todas las problemáticas que existían, todos los emergentes relacionados a las problemáticas de aprendizaje, desde esta sola teoría. Había una sola teoría psicológica para explicar, para dar respuesta, ¿no es cierto?, a la teoría y práctica educativa desde este marco teórico. O sea, consistía, ¿no?, en una sola para proceder a aplicarla al ámbito educativo. Situación que esto o sea, era algo que quedaba como, no abordaba, no abarcaba, ¿no?, dejaba por fuera un montón de situaciones inherentes en esta multideterminación que es el hecho educativo, ¿no es cierto?, y las problemáticas del aprendizaje. Otras aparecieron, o sea, otra relación que también se dio, que Cole la toma como su segunda lógica, ¿no?, que es el hecho de que existieran varias teorías psicológicas, ¿no?, para construir la teoría y práctica educativa, pero de alguna manera la relación que se establecía, ¿no?, entre las teorías psicológicas y la práctica educativa era de tipo, o sea, ecléctica, al que responder desde esta lógica acababa desembocando la mayoría de las veces, ¿no?, en decisiones y actuaciones azarosas, inconexas, cuando a veces claramente contradictorias, es decir, acá no había una buena selección, o sea, un cuidado de que realmente, ¿no?, la teoría psicológica estuviera de acuerdo a la posición epistemológica que planteaba el constructivismo, en principio. Y arriba, la tercera lógica, donde hay todo un proceso. Acá habría un verdadero proceso de ajuste, digamos, porque primero que se seleccionan teorías del desarrollo y del aprendizaje que están inspiradas o son compatibles con los principios básicos, ¿no?, que habíamos visto al principio de la explicación constructivista del psiquismo humano. Entonces ya no son todas las teorías psicológicas, sino las que cumplirían con estas características. La otra cuestión es que estas teorías debían de alguna manera pasar, ¿no es cierto?, por otro ajuste, ¿no?, que era considerar cuál es la naturaleza y la función de la educación escolar, cuáles son las características de las situaciones escolares de enseñanza y aprendizaje, porque muchas teorías venían solo del campo experimental, es decir, no estaban como adecuadas también para este contexto de función y características de las situaciones escolares. Recién entonces, en esta relación, ¿no es cierto?, de interacción, de ida y vuelta entre estas tres cuestiones, ¿no?,
podían llegar a construirse teoría y práctica educativa, ¿no? Siempre con procedimientos de investigación, ¿no es cierto?, que fueran determinando verdaderamente que esto era posible de esta manera, ¿no? Entonces, el punto de partida de esta tercer lógica es la considerada desde justamente ser sometida a las características para las cuales iba a ser usada, ¿no? En relación a la naturaleza y función de la educación escolar y las actividades puntualmente de enseñanza y aprendizaje que se daban en ese contexto, ¿no? Para desde allí plantear entonces la concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje. De ahí que César Coll nos va a hablar, ¿no es cierto?, de este marco referencial, es decir, estas teorías del desarrollo sometidas, ¿no?, a su adecuación a la naturaleza y función de la educación escolar y a las características, ¿no?, de la enseñanza y del aprendizaje puntualmente. Bien. No sé si les quedó claro, si les quedó alguna pregunta con respecto a las lógicas, al procedimiento de ajuste. Si no, seguimos. Fíjense, para cerrar el modelo constructivista, ¿no?, que fue de una fuerte inspiración en la teoría de Piaget, la teoría genética, ¿cuál es la característica que tiene, ¿no? O sea, acá hay un concepto que nos deja Piaget, que ténganlo en cuenta, porque también va a ser muy utilizado cuando hablemos de constructivismo, que es el énfasis puesto en la centración, ¿no? La centración, ¿qué es? O sea, designa la utilización por parte del sujeto de un esquema cognitivo previo, o sea, que todavía no está inserto, ¿no?, en una estructura de conjunto, ¿no? Y esto da surgimiento de otras respuestas de nuevas centraciones, ¿no?, que se le pueden presentar al sujeto, ¿no?, cuando su centración se ve confrontada con otra centración. Pero acá, ¿no?, estamos hablando, desde la perspectiva de Piaget, de que ese equilibrio es la resultante de la reacción del niño frente a las perturbaciones, ¿no?, que pueden provenir de conflictos entre sus propias respuestas. Es decir, un niño que frente a un objeto de conocimiento, una situación, tiene sus hipótesis realizadas con respecto al conocimiento que tiene de ese fenómeno, de esa situación, ¿no? Y desde su perspectiva, desde su centración, tiene una respuesta que el mismo objeto, que la misma, ¿no?, situación, lo está poniendo en conflicto. O sea, ahí tendríamos la respuesta, ¿no?, desde el modelo constructivista. ¿Qué pasó después, no? Acá me gustaría ver si puedo ir a ver, avanzar a otras. Vamos a avanzar hasta la diapositiva 10, a ver. Bien. Fíjense acá que encontramos, ¿no es cierto?, algo que va a tener mucho impacto, por eso después volveré para atrás, va a tener mucho impacto, que es la Universidad de Ginebra, es decir, todo lo que pasa allí, ¿no?, en relación al desarrollo, al avance, ¿no?, de la teoría del desarrollo cognitivo, ¿no?, específicamente. Vamos a ver, ¿no?, que en este contexto se dieron situaciones, ¿no es cierto?, muy, muy, muy importantes, ¿no?, y muchísimas investigaciones. Me gustaría marcar algo, ¿no?, ¿por qué? ¿Por qué la importancia de esto como un marco, ¿no?, y un quiebre fundamental, ¿no?, a todo lo previo
en relación a la construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, de este marco y de este entorno, ¿no?, de la psicología social del desarrollo cognitivo, van a aparecer cuestiones o fundamentos filosóficos que van a dinamizar nuevas investigaciones en relación a lo que ya se sabía, ¿no?, con respecto a la construcción del conocimiento, pero ahora, más que nada, con un énfasis en lo social, ¿no? Y ahí aparecen cuestiones. Vamos a tener a Dwas, Muni, Vygotsky, todos que de alguna manera, ¿no?, van a ser compatibles con esta posición filosófica que decía, ¿no?, había 4 principios básicos o supuestos básicos que era: nada hay de humano que no sea social. Por lo tanto, el desarrollo de la inteligencia debe ser social, ¿no? Eso de arranque. Después decía que el hombre se socializa a través de la interacción comunicativa. Otra cuestión importante, ya no era solo con el objeto de conocimiento. Y que la comunicación que exige la comunicación, ¿no es cierto?, la presencia activa del otro. Vamos cambiando absolutamente de paradigma. Entonces, el cuarto, para que esta comunicación sea realmente, porque no toda comunicación es constructiva, debe crear conflicto. Y acá aparece, digamos, la gran vedette de este modelo, ¿no?, que es el conflicto. El conflicto, que en este caso va a ser un conflicto sociocognitivo, ¿no? Entonces, es el supuesto que hace aparecer la crítica ¿no?, a Piaget al fundamentar la teoría, ¿no?, desde lo individual, ¿no? Entonces, lo social empieza a estar presente, pero había que de alguna manera quitar la imagen de lo social como lo social a partir del ambiente en el que se encontraba el sujeto. Acá tenemos algo, ¿no?, de lo social, que en realidad lo fuerte es la inclusión del marcaje social. Y este es un concepto nuevo, ¿no? Esto significaba, ¿no?, que la presencia social, más que nada, era la interiorizada, o sea, no la que venía del ambiente. O sea, tenía que ver más con la cognición, digamos, que con la sociología, que con los aspectos, ¿no es cierto?, sociológicos, como antes se tenían por influencia, digamos. Entonces acá aparece también la necesidad del conflicto, ¿no? Y también el modo, y esto es muy importante digamos, para nuestra labor, para la labor del psicólogo educacional, es decir, cómo se produce conflicto, ¿no? Y se estudió mucho a nivel, hay muchas experiencias, ¿no?, para que realmente ver cuál era, ¿no?, la posición que el otro, ¿no?, iba a tener en esta construcción. Entonces aparece la necesidad del conflicto como la contraposición de distintos puntos de vista o distintas centraciones. Por eso les decía, fíjense que nos vamos quedando con algunas cuestiones también de Piaget, como es la centración, ¿no? Distintos puntos de vista o distintas centraciones para que verdaderamente exista progreso cognitivo, ¿no? Es decir, la diferencia acá, ¿no es cierto?, se cree que, o se ha estudiado, ¿no?, que tiene que ver con que es mucho más poderoso, ¿no?, la mirada del otro, las distintas posiciones de los otros, frente justamente a la construcción de conocimiento, pero sobre todo en su inicio, que es el proceso de descentración, fundamentalmente, ¿no? A esto es a lo que nos referimos. Bueno, voy a intentar volver a donde estaba para poder continuar. Acá vamos a ver algunos autores que van a justamente aportar, ¿no?, a este encuadre, ¿no?, filosófico que plantea la Escuela de Ginebra. Acá vemos a algunos autores.
porque acá también surge esta idea, ¿no?, de la construcción social de la inteligencia, ¿no?, de Doaz y Mugni, que publican, y que da cuenta, ¿no es cierto?, de una ruptura, ¿no?, paradigmática en cuanto, ¿no?, al criterio del desarrollo de la inteligencia. Se plantea acá entonces, desde este encuadre, que la perturbación es sobre todo de naturaleza social. ¿Pero de qué manera? Es el otro el que introduce firmemente una centración opuesta a la del niño, y es entonces cuando éste enfrenta no solo, digamos, un conflicto de naturaleza cognitiva, sino también de naturaleza social, ¿no? Fíjense acá también la cuestión del marcaje que definíamos, ¿no es cierto? Y entonces acá aparece el conflicto sociocognitivo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué el impacto? ¿Por qué hace coexistir dentro de una misma situación, para ese individuo al mismo tiempo, dos puntos de vista, dos centraciones que son opuestas? O sea, algo que ese sujeto hipotetizaba que era de una determinada manera, y los puntos de vista, las posiciones de los otros, que ponen otras centraciones opuestas. Está la teoría de Festinger, ¿no?, de la disonancia cognitiva. O sea, esto le empieza a disonar, y ahí es donde se provoca, digamos, el desequilibrio del sujeto, ¿no? Y entonces, al ser en el ámbito del otro, de lo social, de las miradas de los otros, ¿no?, de los puntos de vista de los otros, no puede ser negado tan fácilmente como el conflicto resultante desde lo individual, es decir, las propias oscilaciones entre centraciones individuales que son provisorias, ¿no?, y que el sujeto, ojo, que en el libro, ¿no?, de Mugni y Pérez, y donde se tratan, hay muchos artículos de muchas investigaciones publicadas sobre esta temática, no se descarta el hecho, ¿no?, de la posibilidad que tiene, del impacto que tiene el conflicto desde la perspectiva individual, es decir, el sujeto que realmente puede, ¿no?, manejar, ¿no?, esta situación que le produce, ¿no?, el objeto frente a lo individual, y poder avanzar, ¿no es cierto?, de esta manera. O sea, no es que sea imposible. Lo que pasa que a lo que se apunta, ¿no?, es que en realidad el conflicto sociocognitivo genera, ¿no es cierto?, mayor impacto, mayor nivel, ¿no es cierto?, para poder avanzar por la cantidad de elementos también, no solo de posiciones o centraciones distintas, sino también la posibilidad de esas nuevas ideas, las fundamentaciones, que hacen, ¿no es cierto?, que desde lo social, sí, en este caso, también desde el punto de vista cognitivo, ¿no es cierto?, el cambio o el desequilibrio en esta centración sea más importante y provoque un avance mayor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo cognitivo, ¿no? Hablamos de eso justamente, que se provoca, ¿no?, cuando la interacción ocurre entre varios individuos, no cualquier individuo, sino justamente donde existan centraciones opuestas, y donde los sujetos, ¿no?, estén en condiciones de poder, ¿no es cierto?, llegar a ese nivel, Piaget nos diría mayorante, de esa mejora, de ese avance, ¿no? De aquí entonces que el modelo, ¿qué es lo que introduce, no? Introduce las influencias utilizando justamente estos conceptos para realmente movilizar, para realmente ver qué es lo que pasa, es decir, cuál es el grado de perturbación del sujeto, ¿no? Y cómo, qué pautas de interacción uno puede, si estamos hablando más de la labor, digamos, de intervención sobre un grupo, ¿no?, introducir como para esa reorganización cognitiva, ¿no?, para que realmente esto sea productivo, podríamos decir.
Bien. Esto lo vamos a dejar porque lo vamos a ver. Acá en esta diapositiva vemos a Anne-Élie Pierre Clément, ¿sí? De la escuela francesa, ¿no? Que se ocupó muy tempranamente, digamos, de ver las investigaciones, todas las situaciones, ¿no es cierto?, de comprobación, ¿no es cierto?, de cómo se avanza, ¿no es cierto?, en el desarrollo y razonamiento lógico, ¿no?, frente a los contenidos escolares, y gracias a un proceso de reorganización cognitiva, ¿no? Acá lo fundamental es que se incorpora, digamos, de alguna manera, no solo se quedan con lo de Piaget en estos estudios, sino que aparece acá también el concepto de marcaje social, por ejemplo, todos los aportes que hace Forman y Kasden, que está puramente inspirada en las teorías y en las ideas de Vygotsky, ¿no?, y otras de la psicología soviética, ¿no?, donde de alguna manera aparece, ¿no?, el desarrollo intelectual gracias al proceso de interiorización que hace posible, es decir, donde aparece esta cuestión de que uno es el punto de vista, ¿no?, el intrapsíquico individual del sujeto, ¿no?, después lo interpsicológico, cuando se dan las interacciones con los otros, hasta volver, ¿no?, a ese proceso de interiorización, que es con qué se queda el sujeto nuevamente en lo individual, luego de ese proceso, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué temas son importantes acá como para ir teniendo así como una mirada de este modelo? Lo más importante, ¿no?, aparece como la teoría del conflicto sociocognitivo, ¿no?, todas las investigaciones que se realizaron en torno a eso, su aplicación en un contexto colaborativo de enseñanza-aprendizaje, los avances en los estudios de aprendizaje colaborativo en la actualidad, que han permitido considerarlo como un escenario privilegiado para que se provoque o se produzca el conflicto sociocognitivo, ¿no? Este entorno, ¿no?, de interacciones mediadas, internet, etcétera, ¿no? Todo eso hace que el modelo, ¿no?, prioritario para la explicación de los procesos sea justamente el de la sociocognición, ¿no? Hablamos muchas veces de cibersocioconstrucción. Bien, ya lo habíamos visto, porque lo necesitamos primero. Acá aparece, ¿no? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, me avisan. Bueno, volvemos a entrar. En un plano general, entonces, volvemos a la escuela de Ginebra, ¿no?, como gran aportante a este modelo y por todas las investigaciones, que considera el conocimiento no implica una relación entre un sujeto y un objeto, ¿no? Acá va como una respuesta a Piaget, sino que involucra a la vez la relación del sujeto con los otros sujetos, adoptando el planteo de Moscovici de una psicología tripolar: sujeto, otro y objeto. Por lo tanto, la actividad del sujeto es socializada, y en la medida en que existen acciones, juicios que hacen confrontar a los sujetos, la coordinación finaliza en la obtención de un equilibrio que es por sí mismo social. Esto lo hace Mugni, ¿no? Entonces acá también viene todo otro planteo que implica cómo crear, ¿no?, cómo crear verdaderas situaciones para que estos principios, ¿no?, que se van como consolidando, que van surgiendo con la comprobación por las investigaciones, verdaderamente sean útiles, ¿no?, a la hora de intervenir en los procesos también escolares, ¿no? Es decir, esta situación, ¿no es cierto?, donde el sujeto construye con otros, ¿no?,
cómo transformar esto en intervenciones, cuáles son las relaciones, o sea, qué pasa cuando los sujetos tienen una gran distancia entre unos y otros, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Cuando en realidad hay ciertas situaciones también emocionales que no permiten al sujeto estar en condiciones, ¿no? de poder hacer frente a estas cuestiones, porque también las interacciones, también los puntos de vista del otro, más allá de una interacción entre cogniciones, podríamos decir, también está lo social desde el punto de vista emocional, ¿no? Del liderazgo, de la posición del otro. Hay un montón de temáticas que no nos daría el tiempo para explicarlas, pero que son muy interesantes, de cómo conformar los grupos para verdaderamente potenciar esto que estamos buscando que suceda. Bien. Vayamos un poco, ¿no?, a esta línea de investigación experimental, ¿no?, que fue llamada paradigma interaccionista de la inteligencia, y se sienten postulados de Piaget, aunque la importancia que sus representantes asignan a la interacción sociocognitiva los acerca a la perspectiva de la teoría de Vygotsky. Fíjense que esto de alguna manera cierra esto que decíamos al principio, es decir, ¿qué pasa con el constructivismo? ¿Podemos hablar de un solo constructivismo? Cuando en realidad hay varias teorías, ¿no?, que sirven para su estructuración, ¿no?, para su marco referencial, para tomar los principios de ella, y podríamos estar mucho más cercanos a un Piaget, digamos, del sujeto frente al objeto de conocimiento y lo que allí pasa, o más a Douas-Muni, Pérez, incluso Vygotsky, ¿no?, como situaciones que nos van dando, de acuerdo a cómo nos posicionamos, un tipo de constructivismo u otro tipo de constructivismo. Yo a veces cuando presento la propuesta pedagógica, digo justamente, o sea, que con una fuerte impronta, o sea, socioconstructivista con una fuerte impronta vygotskiana, ¿no? La cosa de lo que nos va a brindar, y ahora vamos a ver también Vygotsky. Entonces, fíjense, porque a veces uno trata de identificar el modelo como una cosa unitaria, única, una construcción, y fíjense, ¿no?, la especificidad del modelo constructivista y socioconstructivista con la que nos encontramos. Bien, siempre se provoca conflicto sociocognitivo, siempre esto que se provoca es importante. Nosotros tenemos un argentino, Rosarino él, que es Rosselli, ¿no?, director del IRICE, justamente de investigaciones que tienen que ver con la psicología cognitiva, que ha trabajado mucho y ha publicado este tema de la socioconstrucción, ¿no?, planteando la construcción entre iguales, y que plantea, ¿no?, que a veces hay factores, ¿no?, cuando uno quiere conformar un grupo, que pueden impedir que realmente tengamos un buen resultado. Y los nomina, dice la incapacidad para entrar en relación y comunicarse con los demás, o sea, sujetos que tengan algún tipo, ¿no?, de incapacidad para esto. La otra cuestión, que es la de la simetría o dominio que puede producirse de unos sobre otros, la ausencia de centraciones opuestas o diferentes, donde entonces tampoco esto sería productivo, y sobre todo la carencia de una legítima discusión cognitiva, o sea, que sea entre cogniciones, no en yo te concedo a vos, aceptame lo que yo te digo, es decir, ninguna cuestión de ese tipo, ¿no?, que enturbie puramente las interacciones cognitivas, podría llevar a un verdadero desarrollo, a un verdadero avance, ¿no es cierto?, en relación al conocimiento, ¿no? Entonces, creo que son cosas muy importantes, ¿no?, desde la perspectiva de la docencia o de la psicología educativa, para tener en cuenta y poder leer y orientar cómo verdaderamente se deberían dar estos procesos, cómo construir los grupos, ¿no es cierto? Es decir, qué tener en cuenta, ¿no?
fundamentalmente. Hay otra cuestión también así como grandes cuestiones que hacen a la construcción cognitiva y al conflicto cognitivo, conflicto cognitivo es un dispositivo riquísimo, ¿no?, para trabajar, tanto sea por parte del psicólogo en las terapias, como para trabajar en los procesos pedagógicos, ¿no?, en las dificultades, para también cuando hay distancias, ¿no?, entre los sujetos, ¿no?, como planteos o puntos de vista irreconciliables a veces, que sería esto para la negociación de significados compartidos, que también nos hablaba desde el principio de esto. Y también para comprender todo lo que son las dinámicas sociales que intervienen en los procesos de formación de adultos, ¿no? Ha quedado, de alguna manera, o había quedado, ¿no?, en una posición limitada por la fundamentación de la utilización del conflicto, ¿no?, como una cuestión vinculada al desarrollo, es decir, estos orígenes, ¿no?, en Piaget, del desarrollo, y no parecía por los investigadores, ¿no?, bien vista para los sujetos, ¿no es cierto?, más allá de la edad del desarrollo. Hoy día hay muchísimas investigaciones, y sobre todo aquellos a los cuales se denominan los neovigosquianos, ¿no?, que se han corrido de ese lugar fundamentalmente, ¿no?, para poder fundamentar, ¿no es cierto? Incluso le cambiaron el nombre, es decir, en lugar de zona de desarrollo próximo, como eran las investigaciones y las teorías de Vygotsky, empezaron a hablar los neovigosquianos de zona de construcción del conocimiento, para desagregarlo, para correrse de la cuestión que podía limitar, ¿no es cierto?, la validez de la utilización del conflicto, ¿no?, cuando se iba más allá de la edad del desarrollo. Entonces, se hizo toda una investigación, que está publicada también en el libro de Pérez y Mugni, y justamente que era alguien que trabajaba con adultos y que hizo la experiencia con adultos, ¿no?, y vio, ¿no?, que era general, qué pasaba con esto, ¿no?, con los conflictos. Entonces llegó a la conclusión de que podía favorecer la búsqueda de informaciones significantes para el individuo y sus proyectos, siempre y cuando, ¿no?, la resolución no sean de complacencia. Volvemos a lo mismo, o sea, se tenía que mantener esta cuestión de cogniciones, ¿no?, que están funcionando, aportando, cambiando de centraciones, no, pero no de complacencia, ¿no? Lo que vos me decís, bueno, yo te lo acepto porque vos me aceptaste lo que yo dije antes en esas discusiones. La hipótesis